Pero vamos a comenzar en esta noche. Vamos a orar al Señor para entrar de lleno al material que vamos a cubrir. Así que oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por permitirnos, Padre, eh, estar aquí juntos en comunión y en armonía y poder dedicar este tiempo, Señor, al aprendizaje de tu palabra, a la lección de vida que nos han dejado grandes maestros como Benjamin Keach. Permite, Señor, que podamos guardar todas estas enseñanzas en nuestros corazones, que podamos, Señor, aprender de ellas para que podamos reformar nuestras vidas y reformar nuestras iglesias. Para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar con todo al material. Creo que estábamos... cerré, permítanme. Vamos con los miembros, ¿verdad? Los deberes de los miembros. El día de ayer enseñaba a la iglesia acerca de esto. Lastimosamente puse en pausa la grabación y ya después ya no pude nuevamente activarlo nuevamente. Pero una de las cosas es que les comentaba a ellos que cuando uno piensa acerca de los deberes de los miembros, uno piensa en cosas como ir y evangelizar, llevar personas convertidas, llevar personas a la iglesia, perdón, eh, perseverar en el estudio de la palabra, perseverar en la oración y muchas de estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, cuando comenzamos a ver lo que en sí la Escritura dice, vamos a dar cuenta que pues de alguna manera es contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos acerca de los deberes de los miembros. Porque si pensamos en estas funciones que yo les dije, esas son funciones inherentes a todos los cristianos. Todos los cristianos tienen que participar del evangelismo, todos los cristianos tienen que perseverar en el estudio de la palabra, todos los cristianos tienen que perseverar en la oración, todos los cristianos tienen que hacer todas estas funciones. Pero cuando hablamos de los miembros de una iglesia local, la escritura es bien específica en cuanto a cuáles son sus obligaciones. Y la primera que nos tira ahí Benjamin Keach, cuando leemos esta parte de el deber de los miembros, miren lo que nos dice. Es el deber de cada miembro orar por su pastor y por sus maestros. Cita la escritura, hermanos, orad por nosotros, en 1 Tesalonicenses 5:25. Y dice, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Nuevamente, citando la escritura, y de nuevo dice Pablo, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A los que descuidan este deber, parece no importarles ni su ministro, ni sus propias almas, ni si los pecadores se convierten o no, ni si la iglesia es edificada o no. Oran por su pan de cada día y no orarán para que el pan de vida les sea partido en abundancia. Entonces, qué tremendo esto, hermanos, porque cuando empezamos a ver los requerimientos que Dios deja para los miembros de una iglesia, estos están intrínsecamente ligados a la responsabilidad que cada miembro tiene para con sus pastores y para con los ministros de esa iglesia. Y esto sí tiene sentido, hermanos, si nosotros vemos la analogía del matrimonio que hace Pablo en diferentes cartas, en Primera de Corintios, en Efesios, habla acerca de este misterio del matrimonio. Y él dice que la relación Cristo con la iglesia es igual a la relación marido con mujer. Entonces, en ese contexto, la responsabilidad del marido es para con su mujer y la responsabilidad de su marido
de esa mujer, perdón, es para con su marido. De esa misma manera, la responsabilidad de Cristo es para con su iglesia. La responsabilidad de la iglesia es para con Cristo. Cristo da su vida por la iglesia y la iglesia se sujeta en obediencia y en amor a Él. De manera que, siendo Cristo la cabeza y el pastor, el embajador, vamos a ver ahí más adelante que habla Kitch acerca de esto, siendo el pastor el embajador de parte de Cristo, entonces las responsabilidades de los miembros para con su iglesia es sujetarse al pastor. La responsabilidad de un miembro es para con sus pastores, así como para Cristo. Un miembro que no respeta a su pastor como delegado por parte de Cristo, está irrespetando a Cristo mismo también. Entonces, la primera función que miramos acá, o el primer deber de un miembro para con la iglesia, es orar por su pastor y orar por sus maestros, orar por todos aquellos que le llevan la palabra del Señor. Y nos habla de que esta función de orar tiene que ver estrictamente con los dos propósitos de una iglesia. Alcanzar a los perdidos, alcanzar a los que no conocen del Señor y edificar a los santos que ya son parte de esta grey, que ya son parte de esta congregación. Entonces, la negligencia de este deber lleva a ser negligente también en la obra de evangelismo como iglesia. Lleva a ser negligente en la responsabilidad que tenemos para con los otros miembros de ser piedras vivas en medio del edificio que está unido por Cristo Jesús, que es la columna vertebral o la piedra angular que sostiene toda la edificación. Orar por los pastores, orar por los maestros, es atender a los deberes que el Señor ha dejado para los miembros de una iglesia. Hitch expone que es sumamente escandaloso que un miembro ore por su pan diario, ore por su comida diaria, pero que no ora por aquel que le lleva el pan de vida de manera abundante. Como miembros de una iglesia, tenemos que estar constantemente orando por nuestros pastores, ¿verdad? Y como pastores, mis hermanos, tenemos que enseñarle a la gente a cuidar de nosotros. Tenemos que hacer conciencia en la mente de las congregaciones que las responsabilidades de los miembros son para con sus pastores primeramente. Esta parte es orar. Tienen que orar por los pastores. Y orar por los pastores, hermanos, es algo serio. No es solamente que le diga, hey, estoy orando por usted, o le mando buenos pensamientos y oraciones. No, hay que orar. Hay que orar por los pastores. Hay que orar por los pastores. Y Benjamin Kitch comienza a dar un montón de justificaciones por las que hay que hacer esta labor, por las que hay que orar constantemente por los pastores. Dice algunos de los motivos para orar por los pastores. Dice, porque la labor de los ministros es grande. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Y mis hermanos que ya están ejerciendo en el ministerio pastoral, no me dejarán mentir que realmente no importa cuántos años de estudio, no importa cuántos años de preparación o cuántos años de pastorado uno tenga, la labor del ministerio pastoral es difícil. Y hay cosas que vienen a nosotros para los que no nos puede preparar ningún seminario. Cuando yo comencé en el ministerio pastoral hace 4 o 5 años, estaba muy entusiasmado acerca de la oportunidad de poder enseñar a otros, de poder edificar a otros y de poder guiar a mi familia y a otras personas hacia el camino del Señor. Era realmente una motivación que había estado en mi vida desde muy temprano en mi juventud. Pero a pesar de que pues fui a entrenamiento durante un poco más de un año y estuve de cerca viendo las necesidades del ministerio junto con mi otro pastor,
Las cosas que experimenté ya siendo ordenado pastor por una iglesia local son cosas que nunca me esperé que tendría que pasar. De entradita, estrenado en el puesto, uno de los hombres de confianza, uno de los varones que pues sostenía toda la parte logística y toda la labor diaconal en la iglesia, fue asesinado de una manera muy, muy cruel. Y realmente, si me preguntan a mí qué de lo que estudié me ayudó para poder enfrentar ese momento, les puedo decir nada, absolutamente nada. Me tomó por sorpresa, fue un duro golpe para mí, fue un duro golpe para la iglesia y nos costó superarlo y nos costó afrontar en medio del dolor y en medio del sufrimiento todas esas cosas. Pero, pues en medio de toda esa tribulación, Dios es el que da la salida, ¿verdad? Dios es el que da la fortaleza, Dios es el que nos ayuda a cómo sobrellevar todas estas situaciones. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que hay cosas que se enfrentan en el ministerio pastoral que usted ni se imagina que va a pasar por esas cosas. Y no hay seminario que lo pueda preparar para las cosas que va a enfrentar. Y estamos de acuerdo, no es el escenario más crítico. He hablado con otros hermanos, he hablado con otros compañeros de ministerio que les ha tocado enfrentar situaciones como eh, una, eh, un abuso de un niño dentro de sus congregaciones en otros países, ¿verdad? Situaciones duras que tienen que ver con tratar con los padres, tratar con las aseguradoras, tratar con la comunidad. O sea, es una situación bien difícil que viene a pegar directamente en el pastor. Entonces, tenemos que orar por el pastor porque aunque sea un hombre estudiado, aunque sea un hombre de recorrido, los ataques que vienen del mundo lo pueden agarrar desprevenido, lo pueden agarrar por sorpresa y no está, al final, no estamos preparados para muchas de las cosas que vivimos en el ministerio pastoral. Y el Señor permite estas cosas para que nos demos cuenta de que no depende de nuestra preparación, sino que depende de la gracia de Él, depende de su misericordia para con nosotros. Nosotros solamente somos embajadores y representantes de Dios. Pero tenemos que orar para que podamos actuar de la manera correcta cuando estas cosas se presenten. Otra de las cosas que me tocó enfrentar en los primeros años del ministerio fue que otro pastor de los que estábamos pastoreando ahí cayó también en adulterio y me tocó a mí aplicar el procedimiento disciplinario que había sido algo sin precedente en la iglesia. Nunca se había visto que un pastor cayera en un pecado de inmoralidad. Me tocó a mí ir junto con otro testigo a recibir la acusación contra él. Luego fuimos a buscarlo, a rogarle que se arrepintiera, que volviera al Señor y llevándolo por cada uno de los pasos de disciplina que dice Mateo 18. Y cuando nosotros lo leemos es bien bonito y es bien fácil y es bien claro. La aplicación es esta y esta. Si no hace caso a la primera, entonces ve con otros testigos. Si no hace caso con los testigos, entonces preséntalo ante la iglesia como un eh, publicano, ¿verdad? Uno lo lee fácil, es sumamente claro, pero ya cuando está ahí, ya cuando le toca enfrentar a la iglesia y decirle, hermanos, esto pasó con este hermano. La Biblia nos manda a que lo tengamos como gentil y publicano. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia se da cuenta que no hay otra salida más que la excomulgación. Y eso es difícil, hermanos. Recordando ese tiempo, yo apliqué esa disciplina, hermanos, con mucho temor y con mucha, eh, no podría decirles pesar, sino que con
sentí un gran peso sobre mi corazón y sobre mis hombros, porque yo pensaba, el día que yo llegue a pasar por algo así, esto mismo voy a tener que experimentar. Le decía el Señor, líbrame de pasar por estas cosas, porque eso es terrible, hermano. Si es terrible para uno que aplica estas cosas, imagínese para el que le toca ser excomulgado. Aunque bueno, aquellos están endurecidos por el pecado, pero no me cabe en mi mente experimentar esas cosas. Es terrible. Como les digo, si bien es cierto, los seminarios nos ayudan a entender la teoría, en la práctica es otro asunto. En la práctica es otro asunto. Así que tenemos que enseñarle a la congregación que ore por nosotros, por esos imprevistos para los que ningún pastor está preparado. El segundo motivo para orar por los pastores y por los maestros es la oposición que se hace contra ellos no es pequeña. Ustedes se recuerdan aquel pasaje de Isaías que dice, heriré al pastor y se esparcirán las ovejas, se dispersarán las ovejas. Aunque este pasaje está hablando acerca de Cristo, ciertamente es aplicable el principio para los pastores también. Cuando un pastor sucumbe ante un ataque del enemigo, de su carne o del mundo, quien sufre es la iglesia. Los primeros en salir volados son los miembros de una congregación. Dicen, yo no puedo estar aquí bajo un hombre carnal, bajo un hombre que está bajo escrutinio. Nadie quiere estar bajo ese tipo de situaciones. Y algunos, lastimosamente, llegan a abandonar la fe. Entonces tenemos que orar por los pastores porque la oposición que se hace contra ellos no es pequeña. El diablo es el mayor interesado en herir al pastor para que se dispersen las ovejas. Recordando los enemigos de Pablo, que Pablo cita a muchos de ellos, ¿verdad? Dice de Alejandro el calderero, menciona a Demetrio también, que no solamente es que les tiraban en Facebook y decían, esos hermanos andan enseñando otra cosa, sino que era una situación de que lo presentaban ante las autoridades de ese momento, ¿verdad? Para ser sancionados, para ser censurados, porque su predicación alteraba drásticamente el orden público de los lugares donde ellos llegaban. Llegaron a Éfeso y les estaban afectando el negocio a los que vendían estatuillas. Entonces tuvieron que involucrar a las autoridades y Pablo tuvo que, aunque estuvo 2 años en Éfeso, finalmente tuvo que salir corriendo porque lo querían apresar y querían llevarlo ante un tribunal. Entonces él se va para la región de Galacia, creo que era, y allá manda a llamar a los ancianos para darles instrucciones. Entonces, mis hermanos, la oposición que se hace contra los pastores es tremenda, es grande. Y eso nos hace a nosotros estar en constante vela y en constante oración por ellos. Estamos de acuerdo, no estamos viviendo los mismos ataques que quizás vivía Pablo, pero ciertamente muy pronto vendrán esos ataques. Muy pronto llegarán a nuestro lado del mundo todas esas olas que estamos viendo en Europa, en Norteamérica, censurando a los pastores en todas las plataformas y en todas sus congregaciones. Tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar orando por ellos, porque más temprano que tarde, esos ataques van a venir. La iglesia tiene que ser consciente de ello y nosotros tenemos que concientizar tremendamente a los hermanos de que deben de persistir en oración por nosotros y decirles por qué cosas orar. Porque a veces cuando usted pone a los hermanos a orar por el pastor, eh, lo único que expresan es los sentimientos románticos hacia el pastor. Gracias, Señor, por darnos un pastor. Gracias, Señor, porque él se desvela estudiando, porque él invierte su tiempo por discipularnos y por hacer todas las cosas.
y porque Él ha atendido tu llamado y porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que enseñarle a la congregación que no solamente se trata de eso, no solamente se trata que, gloria al Señor, que esos son bonitos deseos y son bonitas oraciones y se agradecen también y gloria a Dios por eso, porque cuando los hermanos se expresan de esa manera, nuestro corazón salta de alegría y nuestro corazón siente también ese amor hacia ellos porque expresan su agradecimiento para con nosotros. Pero también necesitamos de oraciones concretas, objetivas, oraciones por nosotros para que nos guarden de tentación, para que nos guarden de esta oposición y para que nos ayuden a estar preparados ante las cosas que vienen imprevistas, que podamos tomar decisiones sabias y decisiones espirituales anclados en la palabra y no en nuestros propios sentimientos. Así que tenemos que hacerle hincapié a los hermanos que puedan orar por esas cosas. Como les digo, agradecemos muchísimo sus oraciones y lo lindos que son los hermanos para con nosotros y con nuestros hijos y nuestras amadas. Pero también tenemos esa seria necesidad de estas oraciones concretas y objetivas por estas cosas. Así que nosotros somos los llamados a instruirlos en esto. Porque ¿quién lo va a hacer? Otra de las razones por las que debemos orar por los pastores es por el fuerte llamado de Dios, así como el llamado de los ministros mismos a los santos que hagan oraciones y súplicas continuas por ellos. Y esta es una de las razones más importantes por las que tenemos que orar por los pastores, porque la Biblia nos manda a orar por ellos. Y si usted no está orando por ellos, entonces usted está desobedeciendo a la palabra del Señor. Y estos son de aquellos mandamientos, hermanos, que no pueden cumplir todos aquellos cristianos sin iglesia. ¿Verdad? Porque ¿cómo va a orar por su pastor? ¿Por qué pastor va a orar si no tiene iglesia? ¿Por qué pastor va a orar si no se congrega? Tiene que estar congregado en una iglesia, porque los deberes que Dios requiere de los miembros de una iglesia tienen que ver estrictamente con los pastores. Y la instrucción que Él ha dado para los miembros con respecto a sus pastores es que puedan orar por ellos. Así que cuando pensamos en los deberes que como miembros tenemos de una iglesia, siendo parte de una iglesia, tenemos que pensar que esos deberes están asociados directamente a nuestra responsabilidad con los pastores. Porque todo lo demás lo pueden hacer todos los cristianos. Evangelizar, discipular, leer la Biblia, orar, alabar al Señor, instruir a sus hijos, etc. Pero ya estas funciones son particularmente de los miembros de la iglesia. Su responsabilidad tiene que ver con el pastor y con los ministros. Así que debemos orar por los pastores porque la Biblia nos manda a orar por ellos. Número 4, debemos orar por los pastores porque experimentan debilidad y tentaciones también. Ahora todos nosotros del trasfondo del que venimos, el trasfondo carismático pentecostal, sabemos que los pastores se presentan a ellos mismos como superhombres, incapaces de pecar, incapaces de que la tentación llegue a ellos porque están cubiertos con un campo de fuerza superior a todos los demás cristianos que los protege y que no permite que el pecado llegue a su vida. Y nosotros sabemos que eso es totalmente incierto. Si el Señor Jesús experimentó tentaciones, el Señor Jesús experimentó también, fue probado en estos sufrimientos, en estas debilidades y en estas tentaciones, sin embargo salió triunfante para vencer el pecado y para darnos a nosotros una oportunidad de vencerlo también. Pero si el Señor Jesús fue tentado en todo, y si el Señor Jesús experimentó debilidad, ¿quién somos nosotros para decir que no pasaremos por eso? ¿Qué somos nosotros? Simples mortales, para no experimentar tentación, para no experimentar debilidad.
Ciertamente, eh, ahorita le doy el tiempo, hermano Mario. Ciertamente, hermanos, presentarnos ante la congregación como superhombres, como incapaces de tentaciones, incapaces de debilidades, proyecta una imagen que va en contra de lo que la Biblia dice. Mientras más eh, sinceros seamos con la congregación, mientras más sinceros seamos en cuanto a mientras más transparentes seamos en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestras tentaciones, y en cuanto a todas las cosas que un ministro puede experimentar, más beneficioso será para nuestra vida. Como pastores, tenemos que enseñarle a la congregación: hermano, si usted me mira con que una hermana quiere meterse en mi oficina y hablar a solas conmigo, eh, trate de impedirlo. Llegue ahí y pregunte: pastor, ¿quiere que venga su esposa? Esté pendiente de su pastor. Ayúdeme a guardar mi testimonio. Ayúdeme a guardar una limpia conciencia. Pero sobre todas las cosas, ayúdeme a orar para que yo no pueda sucumbir ante esta tentación y ante las debilidades. Y eso es solamente por poner un ejemplo. Pero hay muchas otras cosas en las que podemos fallar: abuso de autoridad, malversación de fondos, violencia verbal o física contra nuestros hijos o contra nuestro cónyuge. O sea, hay tantas cosas en las que podemos fallar, hermanos. Hay tantas cosas en las que podemos experimentar estas situaciones. Mientras más transparentes seamos con la iglesia acerca de que estamos en esa ruta de peligro, mejor, más beneficioso será para nosotros. Hermano Mario. Sí, pastor. Pues este tema me ha llamado mucho la atención porque, bueno, me ha tocado vivir en carne propia muchas de las cosas que acaba de decir. De hecho, el domingo me reunía con un miembro de la iglesia y le decía pues que, porque mucha gente ha sentido un cambio, me dicen en la iglesia, lógicamente, ahorita ha venido el cambio en el sentido de que ya estoy enseñando verdaderamente lo que es la confesión de fe, estoy ya enseñando algo más sólido. Entonces ya como que algunos se han asustado Claro. y me decía este miembro de la iglesia, pero tengo miedo que se me vaya la gente. Entonces yo decía, la verdad, decía yo, uno puede llegar a ser mejor pastor para ellos y al final se van a ir si se quieren ir. No, no se trata de que estoy haciendo yo aparte de dar la palabra de Dios, porque al final la gente siempre toma esas decisiones y siempre dicen, no, es que ese pastor es aquí y allá y de repente uno dio su vida por ellos. Sí. Y creo que me toca ese punto porque en lo personal yo estoy viviendo en carne propia y no lo voy a negar, porque lógicamente por mi madurez cometí unos errores y yo les decía a la gente, bueno, yo tengo la madurez por lo menos de admitir que yo me equivoco y no estoy sujeto a ser infalible, porque no, no soy infalible, les dije yo. Este es un camino en el que, si bien es cierto, soy pastor, pero también al igual que ustedes estoy siendo formado, no, no soy un mini papa, les decía yo a algunos, porque Claro. ese es el problema, lo que decía usted, pastor, de que cuando uno viene de esos trasfondos carismáticos, que los pastores son casi un mini papa, que no se equivocan, y venimos arrastrando esto, porque la vez pasada una persona me decía, bueno, pero usted me dice una cosa hoy, mañana me va a decir otra, entonces, ¿qué? ¿Puedo creer en usted o no puedo creer? Entonces yo decía, bueno, yo estoy estudiando la palabra del Señor, trato de dar lo mejor para ustedes, trato de que la exposición de la palabra sea lo más fiel posible,
soy un ser humano, yo me puedo equivocar y corríjame cuando me equivoque, porque el hecho de que yo sea pastor y usted una oveja, a mí no me exime de equivocarme. Más bien, yo igual me gusta el tema porque yo igual motivé a esta joven a decir, ore por mí también para que yo pueda hacer las cosas de la mejor manera. Porque es que el detalle está de que lastimosamente muchas personas han caído en ese error de los carismáticos, pensar que, que lo que es el pastor no se puede equivocar. Y ahorita yo, de hecho, los miércoles estoy enseñando un discipulado sobre la ignorancia bíblica. Y mi oración siempre es, Señor, ayúdame porque estoy exponiendo algo ignorante. Yo soy una persona que no soy falible. Entonces, es algo que creo que en lo personal a mí me toca este tema porque creo que, como dice usted, nos podemos estudiar y todo, pero ya en la práctica ya es, como decimos popularmente, otro pisto. Sí. Y, El y hecho, el hecho, hermano, perdón, de estar estudiando la confesión y de estar implementando la confesión, debería darle confianza a ellos de que eh, esa variación ya no va a existir con la confesión. O sea, si nosotros tenemos una confesión, la confesión nos va a ayudar a que no estemos un día creyendo una cosa y un día otra. O sea, póngase a pensar, la confesión de fe es la confesión de fe 1689. Y desde entonces, las iglesias confesionales de 1689 profesan y se mantienen en la línea de esa confesión. Y el hecho de establecer esa confesión es precisamente para evitar esas variaciones en la sí, interpretación de la escritura. así es. Sí, Sí, de hecho, eso me tocaba bastante ahorita de lo que estaba tocando hasta el momento. Y bueno, gracias, pastor. amén. Y quiero mostrarle a la luz de la escritura que al subirle el volumen a la doctrina, necesariamente muchos se van a ir. Porque si pasaba con Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Todo era felicidad cuando el Señor les enseñaba la parábola del sembrador, de la semilla de mostaza, la parábola del tesoro perdido, todas estas cosas. Pero ya cuando le vino a subir el volumen en la doctrina, entonces ya muchos dijeron, no, esto no es conmigo. Y mira lo que dice Juan 6, vamos a ver, desde el 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Dice Jesús después, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Las cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El verso 60 nos dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y hay otro pasaje que dice que después de esto, muchos no le siguieron más, ¿verdad? Porque imagínense, upa, está hablando de comer su carne y de beber su sangre. Ya eso ya no es conmigo, ¿verdad? Yo
lo sigo a donde quiera con todo lo que me enseña, pero ya cuando está hablando de estas cosas, ya ahí sí ya no es conmigo. Precisamente por esta enseñanza, muchos romanos tenían miedo de los cristianos, ¿verdad? Porque pensaban que ellos eran caníbales, que estaban practicando secretamente el canibalismo. Entonces por eso estaban cerca de ellos para escuchar sus enseñanzas y para saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, una de las reacciones naturales a la gente cuando ya le sube el volumen a la doctrina, hermano, es que se van a ir. Se van a ir. ¿Quiénes se van a ir? Los carnales. Los que llegaron por entretenimiento se van a ir. ¿Quiénes se van a quedar? Los que están por el Señor. Los que obedecieron al llamado eficaz de la gracia. Y dé gracias a Dios por los que se van, hermano. Y dé gracias a Dios también por los que se quedan. Porque es mejor tener 5 que están ahí realmente porque el Señor los trajo y porque entienden, que tener 200 que están ahí únicamente haciendo bulto. Al final, mi hermano, si solamente su familia queda, esa es una gran responsabilidad. Esa es una gran responsabilidad. Ya le digo, cuando nosotros salimos, por ejemplo, de la otra iglesia, yo dije, yo solo quiero llevarme a mi familia, porque con mi familia sentía suficiente carga. Porque para mí, ya les he dicho anteriormente, sería un fracaso haber llevado a muchos a la salvación y que mis propios hijos se pierdan. Para mí es un terrible fracaso y mal testimonio. Y obviamente sabemos que al final la salvación es del Señor y es el Señor el que los va a llamar a estar con Él. Pero si se pierden, hermanos, que no se pierdan porque no se les predicó el Evangelio en casa. Porque no hicimos nosotros la labor. Entonces, mi hermano, dese por dichoso que se le vayan porque está predicando la verdad. Entonces, seguimos acá orando por los pastores porque sus debilidades y tentaciones son muchas. Número 5, debemos orar por los pastores, que de ellos depende el crecimiento y la edificación de la iglesia. El crecimiento y edificación de la iglesia depende del éxito de su ministerio. Oremos por los pastores para que se preparen, para que sean hombres de estudio, hombres de lectura, hombres que no caigan en el conformismo, hombres que no caigan en el enfriamiento espiritual, que se mantengan constantemente desafiados a estudiar, escuchar, a prepararse, para que cuando vayan a dar la palabra del Señor sea una palabra que traiga crecimiento, que traiga edificación a la iglesia y no solamente sirva para entretener a las personas. Si un pastor tiene éxito en su ministerio, el resultado del éxito ministerial va a ser el crecimiento y la edificación de la iglesia. Muchos miembros muchas veces criticamos que, es que el pastor no se prepara bien. Es que no me gusta la iglesia porque el pastor no le pone corazón. Lo primero que hacemos ante esa situación es, murmurar, criticar, decirle al pastor, pastor, no se está preparando, no le está poniendo candela. Buscar otra iglesia e irnos para otra iglesia donde esté mejor la enseñanza allá. Muy pocas veces recurrimos a orar por ese siervo de Dios. Señor, usa al pastor, tócalo, Padre, renuévalo, dale nuevas fuerzas para seguir estudiando, desafíalo a ver las cosas desde otra perspectiva que nos pueda enseñar de manera que podamos crecer y que podamos ser edificados en ti, que podamos ser una iglesia que pueda edificar a otros. Los primeros interesados en que el pastor tenga éxito deben de ser los miembros de una congregación. Para que el pastor tenga éxito en su ministerio, tenemos que orar por él. Tenemos que orar por él. Tenemos que orar para que su ministerio
sé exitoso y eso va a resultar en el crecimiento y la edificación de la iglesia. Pero es más fácil muchas veces criticar, es más fácil tirarle el tráiler, es más fácil hablar en contra de él y es más fácil irse a otra iglesia. Hermanos, el Señor nos llama a orar por nuestros pastores. Debemos insistir en ese tema. El éxito del pastor va a repercutir en el crecimiento y la edificación de la iglesia. También está grandemente soportado por las oraciones de sus miembros. Así que tenemos que orar por los pastores para que su ministerio tenga éxito y traiga crecimiento y edificación a la iglesia. Otra razón para orar por ellos es porque si caen o se apartan, Dios es deshonrado en gran manera y sus caminos y su pueblo son afrentados. Ya hablamos acerca de este tema cuando hablábamos que herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Viene a mi mente, hermanos, un caso muy reciente, conocido por todos, que es el caso de Ravi Zacarías. Aún muerto, hermanos, siguen haciendo leña del árbol caído, ¿verdad? Entonces imagínense el dolor para sus familiares, el dolor para la iglesia, el dolor para el Ministerio Internacional Ravi Zacarías y toda la afrenta que esto trae al cuerpo de Cristo. Definitivamente, orar por los pastores es una responsabilidad muy seria. Y que aunque piense que no, que pasa desapercibida, aunque piense que no tiene una gran trascendencia, en la vida del pastor sí lo tiene. Muy importante que podamos orar por el pastor. Y estos ataques siempre vienen a dar frontalmente a los pastores y el pastor sirve como amortiguador, ¿verdad? De los golpes que vienen a la iglesia. Pero ¿cuánto puede recibir el pastor antes de que sucumba a estos ataques? Mis amados, orar por el pastor es algo serio. Es algo serio. Por eso nosotros estamos todos los viernes orando por cada uno de ustedes para que el Señor fortalezca su ministerio, para que los aparte de toda tentación y de todo mal. Porque comprendemos la seriedad de este llamado, lo importante que son las oraciones para el éxito de un pastor, para guardar al pastor sin caída. El segundo deber, muy importante, vamos a tratarlo ahorita, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Nos dice Benjamin Keach ahí, el segundo deber es mostrar una estima reverencial por ellos, ya que son embajadores de Cristo, también llamados gobernantes, ángeles, quienes los honran y los reciben, honran y reciben a Jesucristo. Que los tengáis en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Estas letras en cursiva son citas textuales directamente sacadas de la Biblia. Y nuevamente dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Es decir, como lo concibo, aquellos que son muy laboriosos o laboriosísimos, dice Benjamin Keach. El segundo deber de un miembro hacia su pastor es mostrar una estima reverencial por ellos. Y esto va en contra de aquellos pastores que se hacen en nombre de la buena onda y en nombre de la relevancia y de la popularidad en medio de sus miembros, se muestran como cheros y amigos de toda la congregación. No, el pastor no es tu amigo.
El pastor no es tu amigo de vecindario. El pastor no es tu alerito, como diríamos. El pastor es el embajador enviado por Cristo para hablar en su nombre. Cuando Benjamin Keach usa esta descripción de embajador, tenemos que tener en cuenta lo que significaba esta palabra embajador en el contexto bíblico, porque es del contexto bíblico que él lo extrae. Creo que si no me equivoco está en 2 Corintios 5, 19 y 20. Vamos a leerlo, para que no digan que yo me lo estoy sacando ahí de la manga. 2 Corintios 5, 19. Sí, 5, 19 y 20. Miren lo que dice. A Dios que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra, embajadores, a ver el griego ahí, presbío, ¿verdad? La raíz de presbítero, pero en el contexto cultural de cómo Pablo usa esta palabra embajador, se está refiriendo al embajador de un monarca. Cuando un rey enviaba a su embajador delante de él, aquel hombre era una persona de reconocimiento, de respeto y de autoridad, porque respetar a ese embajador era respetar al rey que lo envió. Y hay de aquel que se osara irrespetar a un embajador enviado por un rey, porque cuando ese hombre llevaba un mensaje del rey y extendía el manuscrito y se apresuraba a decir las palabras que enviaba el rey, todo el mundo guardaba silencio. Todo el mundo esperaba ansioso las palabras que aquel hombre iba a hacer. ¿Por qué? Porque las palabras que ese hombre pronunciara representaban la voluntad del rey que él estaba representando. Así que este embajador hablaba en nombre del rey y la gente lo respetaba. No porque él era embajador y era gran funcionario y era gran cosa, sino que lo respetaban porque representaban al rey que los envió. Porque lo que ellos tenían que decir venía del rey. Muy importante. Y en aquel tiempo, si un pueblo mataba a un embajador, esa era una declaración jurada de guerra. El rey se venía con todo a matar al otro rey y a su pueblo por haber matado a su embajador. Y esa es la figura que presenta Pablo cuando nos habla de que somos embajadores. No porque nosotros tengamos un valor intrínseco que la gente tiene que reconocer, sino que porque representamos al rey y lo que nosotros tenemos que decir no son nuestras palabras, sino que son las palabras del rey que representamos. Así que en ese sentido, la figura pastoral tiene que ser una figura de respeto. Nosotros tenemos que darnos a respetar como pastores, porque representamos a un rey santo, representamos a un Señor grande, al que le debemos reverencia, respeto, solemnidad. Entonces no podemos tratar al pastor como tratamos a nuestro chero en la colonia, en la cuadra, a nuestro amigo de la universidad. Y claro, hay instancias en las que, vaya, por ejemplo, yo tengo amigos míos muy cercanos que van a la iglesia. Y
es amigo del pastor y yo soy amigo de él. Pero ellos tienen que entender que el trato para el pastor, aunque sea mi amigo, tiene que ser diferente. Mi compromiso como miembro de la iglesia es reconocer su autoridad. No porque él sea el mejor teólogo, no porque él sea el mejor orador, no porque él tenga un gran valor intrínseco, sino que porque él es el hombre de Dios que ha sido puesto con la autoridad de la iglesia para guiarnos en el camino de santidad, para llevarnos en el camino de aprender más acerca de Dios. Entonces tenemos que darle al pastor ese lugar. Como miembros tenemos la responsabilidad de mostrar esa estima reverencial para los pastores. Son embajadores de Cristo y también en diferentes instancias de la Escritura son llamados gobernantes y ángeles. ¿A dónde, pastor? Apocalipsis. Y di al ángel de la iglesia que está en Éfeso. La palabra ángel significa mensajero. Mi mensajero. Di a mi mensajero, di a mi pastor que está en la iglesia de Éfeso. Di al ángel de la iglesia de Teatira. Di al ángel de la iglesia de Pérgamo. Un mensaje para el pastor de esa iglesia. También nos dice la palabra, algunos de vosotros sin saber hospedaron ángeles, hospedaron mensajeros de parte de Dios, hospedaron pastores. Entonces, a estos los honran y los reciben. Cuando los honran y los reciben, honran y reciben a Cristo. Nos manda la Escritura también que los tengamos en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Creo que eso está también en Primera de Tesalonicenses 5:13. Vamos a ver. No, que está en Corintios. Primera de Tesalonicenses 5:13. Sí, este es. Déjame ponerle aquí. No, no es eso. Primera de Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La Escritura nos manda que los tengamos en mucha estima y en amor por causa de su obra. Así que no es solamente una cuestión de que, él dice que lo respeten porque es pastor. No, la Biblia nos manda que tengamos a los pastores en alta estima. Ahora, hermanos, tenemos que entender que esta estima no se trata tampoco de hacer serviles a las personas. No se trata de crear una esclavitud en su conciencia hacia el servicio para nosotros. Como conozco muchos pastores que les encantan estos afectos. Dicen, yo soy el siervo de Dios. Y usted tiene que servirme a mí. Y andan los brutos limpiándole el sudor de la frente, limpiando la silla del sanitario, lustrándole los zapatos. Fíjense que yo conocí una vez un hermano que antes de que el pastor subiera al púlpito, que tenía un magnífico tiempo para prepararse, 2 horas de alabanza antes de que el hombre saliera en vivo. Entonces, se quitaba el pantalón y se lo daba el hermano para que el hermano lo planchara. Y este varón, todos los días de culto, planchaba el pantalón del pastor antes de que el pastor saliera al culto. Me decía, hermano, yo amo este trabajo. Dije, gloria a Dios por la humildad y el corazón del hermano. Pero no estamos llamados a eso tampoco. No estamos llamados a ser esclavos de la gente. No estamos llamados a ser esclavizadores de sus conciencias en nombre del autoritarismo. Ese reconocimiento y esa estima
no se refiere a eso, no se refiere al servilismo. Se refiere a que simple y sencillamente reconozca en el pastor el emisario que Dios ha enviado para hablarle de parte de él. Y en este verso de Primera de Timoteo, cuando habla que tengamos a los pastores como al anciano que trabaja en enseñar, anciano que enseña y predica, que sea tenido por doble honor. Esa palabra, timí, significa, tiene muchas acepciones, ¿verdad? Significa obediencia, significa respeto, significa remuneración económica y otras cosas. Podemos saber cuál es el significado de acuerdo a cómo se usa en la oración. El hermano que es el máster en griego ahorita, ¿verdad? Nos puede confirmar esto. Pero por la manera en cómo está usándolo Pablo aquí, timí se refiere a remuneración económica. Sumado a eso, algunos versículos arriba viene hablando acerca del sostenimiento de las viudas. Entonces, el flujo del pensamiento de Pablo hasta llegar a los pastores es eso. Que cuando habla de doble honra, se ha tenido con un reconocimiento adicional, porque está implicando que habían otros ancianos que tenían otras funciones. Estaba el anciano que preside y estaba el anciano que enseña. Entonces dice Pablo, el anciano que enseña que reciba una doble remuneración, una doble honra, ¿verdad? Esto es, que pueda haber un reconocimiento económico por la labor del pastor. Ahora, esto no significa que si el pastor tuvo el sentir de comprarse una Range Rover, que toda la iglesia tiene que sacar pisto de la bolsa para que el pastor pueda comprarse la Land Rover, ¿verdad? Porque hay que darle la doble honra. No puede andar en un carro como el que andan los demás pastores. Tiene que andar en un buen carro porque es meritorio de la doble honra. No significa eso. No significa eso. Significa que la iglesia se comprometa en que el pastor tenga un salario que le permita tener una vida digna para él y para su familia y para mostrarse hospedador ante otros hermanos. ¿Verdad? Entonces, esto de la honra, hermanos, es muy importante y muy cuidadoso. Y más adelante Kish va a hablar un poquito más acerca de el salario del pastor, ¿verdad? Pero si nosotros sacamos las definiciones de esta palabra honra, honra no solamente es reconocimiento económico, sino que es obediencia, es respeto, es reconocimiento también. Reconocer que es el emisario de parte de Dios. Obediencia es cuando el pastor le diga, mira hermano, necesita ponerle más la lectura, necesita ponerle más en la oración. Nosotros podamos ser suficientemente humildes para decir, sí, pastor, tiene razón. Y cuando el pastor nos predique de parte de Dios, nosotros podamos ser diligentes en poner por obra esas palabras. Porque muchos se dan a la tarea de escuchar al pastor y después que escuchan al pastor, se van a sus casas y se van a las reuniones con otros hermanos y empiezan a decir, el pastor enseñó de tal y tal cosa, pero a mí me parece que no es así. Eso no es así. ¿Ah? Yo pienso o yo siento que esto es así, 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 así. Ya eso es un irrespeto al pastor. ¿Por qué razón? Porque como pastores invertimos cuánto tiempo durante la semana para preparar un sermón. Estamos viendo un tema por diferentes ópticas. Primeramente considerando la palabra del Señor, consultando fuentes externas, por lo menos los que hacemos un trabajo exhaustivo de estudio para poder redactar un tema. ¿Verdad? Para que un muchachito venga a decir, no, yo leí en un blog que eso no era así. Es una terrible falta de respeto. Incitar a los otros hermanos también a que piensen diferente que el pastor es también una terrible falta de respeto. Antes bien, todos estos pensamientos disentivos
tienen que ser traídos a la mesa de discusión con el pastor. Pastor, usted enseñó esto, pero yo leí por ahí que dice esto. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué dice usted que esto es así? Bueno, mire, hermano, la situación es así. Nosotros vemos la historia en los reformadores, siguiendo con la línea de nuestra confesión, llegando hasta las Sagradas Escrituras, que nos muestran esto, esto y esto. La manera correcta de cómo honrar a nuestros pastores. No andar levantando murmuraciones, críticas y comentarios que crean disensión en medio del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a terminar hasta aquí con estos dos distintivos, con estos dos deberes de los miembros. Todavía hay algunos más y pues vamos a continuar viendo más de estos en la próxima semana. Quiero saber si tienen alguna pregunta, comentario, contradicción. ¿Qué piensan? Nos dejó atónitos, creo yo. No, hermano, creo que es muy importante porque en la deficiencia que hay hoy en día en las iglesias, no solamente, bueno, la membresía de una iglesia es el reflejo también de lo que es un pastor, ¿verdad? Y lamentablemente el mal manejo de esa figura pastoral ha acarreado el servilismo y ese mal entendimiento de lo que significa ser el siervo de Dios o el mensajero desde el estándar bíblico. Y es muy importante porque, bueno, somos llamados y estamos iniciando o vamos en el proceso, somos llamados a comprender de manera escritural el papel del pastor, ¿verdad? Delante de Dios y delante de la congregación, y enseñarlo también a la congregación, porque ellos no sabrán si no se les enseña, ¿verdad? Y ahí es donde requiere humildad para reconocer de que nosotros se necesita la gracia de Dios siempre, que somos pecadores al igual que ellos y necesitados de la gracia de Dios, y mostrar pues que la naturaleza que tenemos todavía nos sigue afectando y es una lucha a muerte hasta que Cristo venga, y más cuando es un pastor, es el llamado que Dios le ha hecho para guiar a su grey, mucho más, ¿verdad? Enfrenta dificultades. Entonces creo que eso es importante porque eso no permite que las personas vean al pastor como el superhombre o el que no se equivoca o el modelo. Y también desde el lado del pastor, no carga con algo que no le corresponde a él, ¿verdad? Sino que más bien se siente libre en exponer de una manera apropiada sus limitaciones, sus debilidades, y hay motivos por qué orar, ¿verdad? Incluso la Escritura nos muestra la manera por la cual debemos de orar. La Biblia nos menciona de las debilidades en la carne, el peligro que enfrentan los mensajeros de Dios. Y eso ayudaría a enriquecer tanto al pastor como a la misma congregación, porque todos nos traemos de la palabra de Dios. Así es, así es. Sí, hermano, y definitivamente estas son cosas que los pastores en nuestro medio no le enseñan a sus congregaciones. O sea, nosotros, si queremos tener miembros
que se comportan bíblicamente, tenemos que enseñarles a ser cristianos bíblicos y a ser cristianos bíblicos en todo. Hermanos, ¿cómo enseñarle a la congregación a tratar a sus pastores? Nosotros somos llamados a mostrarles con la Escritura lo que la Escritura dice que son los deberes de los miembros para los pastores. Si usted no le enseña, van a aprender en la calle, van a aprender afuera, en los blogs, en las redes sociales y en todas esas instancias, lo que ellos piensan que es la manera adecuada de tratar a un pastor. Es como con los hijos de uno. Mi hermano, si usted no le enseña a sus hijos que tienen que cuidarlo cuando usted esté viejito y cuando ya no pueda caminar, sus hijos van a crecer pensando que no le deben nada. Sus hijos van a crecer pensando que no tienen ninguna responsabilidad para con usted. Así que no se sorprenda si el día de mañana son adultos y hacen los desentendidos con usted. Nunca les enseñó. Estas cosas igualmente tenemos que enseñárselas a la congregación. Hermanos, yo recuerdo que en la primera iglesia a la que yo asistía, el pastor nunca enseñaba acerca del diezmo. Él se sentía así como que era pedir para él. Entonces, lo que hacía siempre era que traía a otro a que le echara flores a él. Este hombre hace tanto por ustedes, se desvela por ustedes, no duerme, está enfermo por ustedes y ustedes no dan lo suficiente, tienen que dar. O sea, aquel hombre los regañaba con propiedad. ¿Verdad? Y aquel feliz de la vida porque venía a decir lo que él quería escuchar. Ustedes tienen que honrarlo porque es el hombre de Dios aquí en este lugar y esto y el otro. Pero verdaderamente, hermanos, eso es una cobardía. Eso es ser cobarde. Usted tiene que ser capaz de poderle enseñar a su congregación de frente y decirle las cosas como son. Porque la Biblia lo habla, la Biblia lo dice. Y si usted no está enseñando lo que la Biblia dice y va a traer a otro para que enseñe lo que la Biblia dice, entonces usted no está siendo fiel a su llamado pastoral. Hay que predicar de todas estas situaciones incómodas. Porque es lo que nos ayuda a nosotros a poder ser una familia de fe. A poder saber nuestra relación con los otros hermanos. Una de las predicaciones más incómodas que a mí me ha tocado dar ha sido acerca de la vestimenta decorosa. Cuando me tocó pasar por eso en Primera de Timoteo, ese fue uno de los mensajes en los que yo sudé helado. Mis hermanos, fue para mí sumamente difícil. Y realmente eran paradigmas en mi mente. Yo decía, las hermanas se van a molestar conmigo, algunas se van a dar por aludidas, voy a causar división en la iglesia con este tema, me van a crucificar por estas cosas. Porque recientemente habíamos tenido dos muchachitas que se fueron del grupo de alabanza, porque no llevaban el vestuario correcto. Entonces eso causó cierta conmoción y providencialmente estábamos pasando por la serie de Timoteo y cuando llegamos ahí, yo estaba preocupado por toda esa situación. Dije, ni modo, tengo que predicarlo porque está en la Biblia. Para mi sorpresa, hermanos, la congregación lo asimiló bien. La congregación lo asimiló bien. Y gloria a Dios, porque es una congregación madura que sabe que si está en la Biblia, y eso es así, no hay nada que objetar al respecto. ¿Verdad? Entonces era más mi temor y era más los paradigmas en mi mente que lo que realmente significaban esas, enseñar esas cosas. Entonces, como le digo, tenemos que predicar de todo el consejo de la palabra del Señor. Y eso implica enseñarle a la gente cómo cuidar a su pastor, cómo honrar a su pastor.
Usted no tiene que sentir vergüenza, ni sentirse apocado, ni sentir ese sentimiento de culpa o de, ¿cómo le pudiera decir? No encuentro la palabra. Cuando uno se siente mal así porque está refiriéndose a uno mismo, ¿no? No debemos sentirnos así, porque no estamos diciendo algo que viene de nosotros, sino que estamos diciendo algo que viene de parte de Dios directamente. Y si nosotros no lo decimos, estamos siendo infieles al llamamiento. Así que nos toca, Hermano, dígame. y eso es importante, y la forma de lograrlo es con la predicación expositiva, porque ahí no hay manera de... Amén. Ahí es lo que la palabra dice, ¿verdad? Y no... Así es. Sí, entonces es bien importante eso. Sí. Correcto. Y por eso cuando ustedes agarren a predicar sermones expositivos, empiecen con lo más duro primero. Empiecen con Primera de Corintios, que ataca la inmoralidad de frente, que atacan los dones, la mala enseñanza de los dones, perdón, y la falta de amor. Primera de Corintios es una carta hermosa, pero es bien combativa, ¿verdad? En el sentido de que le pasa el tráiler ahí a los hermanos por las malas prácticas. Primera y segunda de Corintios, y después primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Uno de los pasajes que yo más disfruté de predicar de primera de Timoteo fue cuando habla de los chambres de vieja. Que no creas en fábulas interminables y chambres de vieja, porque Pablo dice así, chambres de vieja, cuentos de vieja. Y fue algo que, pues, por lo menos yo particularmente disfruté predicar en la iglesia. Pero sí tiene razón el hermano Noé, ¿verdad? Cuando lo hacemos así de manera expositiva, lo siento a quien le caiga, ¿verdad? Es la Biblia y yo tengo que seguir con el itinerario de lo que estamos predicando. Sí, a mí en lo particular, pastor, también me ha ayudado bastante. Yo ya llevo casi un año de estar con el libro de Hechos y ha sido fantástico realmente cómo hemos ido madurando, porque cuando yo inicié la congregación, a veces daba serie de 4 sermones y ya se aburría la gente. Y ahorita ya llevamos casi sobre un año de estar con Hechos y ahí vamos, apenas vamos por el capítulo 9. Entonces, Sí, pero la gente ya ha dado madurez y es una gran realidad, pues, porque ahí no dicen, no, ese sermón lo preparó por mí, porque hay una secuencia. Entonces ya claro. no dice la gente, no, ese sabe que en lo que yo ando y por eso hizo ese sermón para mí. Entonces es muy cierto, la predicación es positiva, eso nos ayuda precisamente. Amén, amén. Bien, hermanos, no sé si hay alguna otra participación. Hermano Job ha estado bien callado hoy. No sé si es que tiene frío. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Sí, está ladito aquí, pero estamos aprendiendo. Bueno, hermano, gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí por cuestiones de tiempo. Voy a pedirle a mi hermano Mario que nos despida en oración para terminar esta noche. Amén. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias Dios por la exposición de esta noche, Dios. Hemos sido edificados, Señor, y qué importante es, Señor, reconocer nuestro dolor como pastores, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, porque la labor es ardua, Dios. La labor es a veces pesada, Señor, pero sabemos, Dios, y reconocemos que dependemos totalmente de ti, Señor. Gracias te doy por la vida del pastor Manuel, Dios, que era dispuesto su corazón, Señor, para instruirnos a nosotros, Señor, y
Y qué importantes son esas palabras que tú pones en su corazón, Señor, para que Él nos pueda transmitir, Señor, estas palabras de vida para nosotros, Señor. Padre, te pedimos que lo bendiga, Señor, que también lo proteja, Señor, de todo peligro, Dios, que lo proteja, Dios, de toda tentación. Gracias por la vida del pastor Manuel, Señor, que también está haciendo esa labor pastoral para con nosotros, Señor, al tener el cuidado, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, y tener ese cuidado, Señor, de que cada día, Señor, estar pendiente de nosotros. Padre, en esta noche, pues quiero pedirte en especial por su vida, Señor, para que tú lo fortalezcas, Señor, cuando se sienta débil, Señor, tú seas su fuerza, Señor. Cuando, Señor, se sienta solo, Señor, seas tú, Señor, el que esté a su lado, Dios. Gracias por su vida, Dios. Gracias por este grupo también, Señor, que estamos creciendo, Señor, en la obra tuya, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ser dirigentes con la obra que nos has encomendado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.